¿Has oído hablar de personas que deshonraron a Dios y poco después enfrentaron finales trágicos? Existen relatos de figuras conocidas que desafiaron la santidad del Señor y terminaron encontrando destinos aterradores, lo que nos lleva a pensar si fue la mano divina la que intervino en sus vidas. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, se nos advierte con fuerza: no se engañen, de Dios no se burla, porque lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Esta enseñanza nos hace reflexionar. ¿Acaso menospreciar a Dios realmente trae consecuencias inesperadas? ¿O serán estas tragedias solo coincidencias? La Biblia, en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24, nos revela que el Señor, nuestro Dios, es un fuego consumidor y un Dios celoso. Esta poderosa imagen nos recuerda que Él está atento a todas nuestras acciones e intenciones. Además, se nos orienta a no usar el nombre del Señor en vano, aunque muchas veces hagamos lo contrario. Por eso, es fundamental cuidar nuestras actitudes y respetar lo divino en nuestras vidas. Hoy, vamos a explorar historias de personas famosas que, en algún momento, se burlaron o menospreciaron a Dios, creyendo que nada malo podría sucederles. Sin embargo, estas personas enfrentaron muertes trágicas de maneras sorprendentes. Al final del video compartiré mi opinión sincera sobre si Dios realmente castiga con la muerte a aquellos que deshonran su nombre. Por eso, es muy importante que veas hasta el final. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades. Así, estarás al tanto de contenidos que te ayudarán a caminar con Dios diariamente. Vamos juntos a descubrir estas historias impactantes. Antes de sumergirnos en las historias de personas famosas que deshonraron a Dios, es importante destacar un evento sorprendente e impactante registrado en la Biblia. En 2 Reyes capítulo 2, encontramos la historia del profeta Eliseo. Eliseo estaba viajando a Betel cuando un grupo de jóvenes se le acercó y comenzó a burlarse diciendo: «Sube, calvo, sube, calvo». Estos jóvenes no solo se reían de la apariencia de Eliseo, sino que también menospreciaban la autoridad que Dios había otorgado al profeta. En respuesta a la burla, Eliseo reprendió a los jóvenes en nombre del Señor. Inmediatamente después de sus palabras, la Biblia relata que 2 osas salieron del bosque y atacaron a los jóvenes, matando a 42 de ellos. Este episodio puede parecer aterrador, pero nos enseña una lección importante sobre el respeto y las consecuencias. La falta de respeto a la autoridad de Dios y a aquellos que Él elige para cumplir su voluntad puede llevar a consecuencias graves e inesperadas. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a las figuras de autoridad y la importancia de respetar a quienes nos guían espiritualmente. Los jóvenes que se burlaron de Eliseo no solo deshonraron al profeta, sino que también demostraron un rechazo al propio Dios. Esto nos muestra que nuestras actitudes y palabras tienen impacto, y que desrespetar lo sagrado puede traer consecuencias serias. Además, esta historia resalta el celo de Dios por su palabra y por sus siervos. Dios valora el respeto y la reverencia, y esta historia sirve como un recordatorio de que debemos honrar y respetar a quienes Él coloca en nuestras vidas. Es un llamado para vivir con integridad y respeto, reconociendo la autoridad divina en todas las áreas de nuestra existencia. Ahora, exploremos otras historias de personas conocidas que enfrentaron destinos trágicos después de deshonrar a Dios, y reflexionemos sobre las lecciones que podemos aprender de ellas. Primer caso: John Lennon. Conozcamos la historia de John Lennon, un músico, cantante y compositor británico que fue uno de los fundadores de los Beatles, una de las bandas más famosas e influyentes de todos los tiempos. Durante los años 60, los Beatles conquistaron el mundo con sus músicas y se convirtieron en íconos de la cultura pop. En 1966, en el auge de su popularidad,
John Lennon hizo una declaración que sorprendió y desagradó a muchos cristianos y líderes religiosos. En una entrevista para una revista americana, afirmó: "El cristianismo va a desaparecer. Va a encogerse y desaparecer. No necesito discutir sobre eso. Estoy seguro de ello. Jesús fue legal, pero sus discípulos son demasiado simples. Hoy somos más populares que Jesús". Estas palabras causaron gran polémica y generaron muchas críticas, ya que parecían deshonrar la fe cristiana y menospreciar las enseñanzas de Jesús. Años después, en su carrera en solitario, John Lennon enfrentó un destino trágico. El 8 de diciembre de 1980, fue asesinado en Nueva York por un fan llamado Mark David Chapman. Lennon fue atacado frente al edificio donde vivía con su esposa e hijo. Aunque fue llevado rápidamente al hospital, no resistió las heridas y falleció poco tiempo después. Lo más intrigante de este acontecimiento es que el asesino, Mark David Chapman, permaneció en el lugar del crimen y afirmó: "Ahora soy más John Lennon". Este hecho levantó muchas preguntas sobre las motivaciones detrás del asesinato y cómo las palabras de John Lennon podrían haber influido en este acto trágico. Esta historia nos hace reflexionar sobre cómo nuestras palabras y actitudes pueden tener consecuencias inesperadas. Cuando John Lennon hizo comentarios que muchos consideraron deshonrosos en relación con la fe cristiana, puede que no haya imaginado que esto podría influir de manera tan negativa en su propia vida y legado. Esto nos lleva a pensar sobre la importancia de respetar las creencias de los demás y sobre cómo nuestras acciones pueden afectar no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Segundo caso, Tancredo Neves. Ahora, conozcamos la historia de Tancredo Neves, uno de los políticos más importantes de Brasil, recordado por su dedicación a la lucha por la democracia en el país. Tancredo desempeñó un papel crucial en la transición de Brasil hacia un régimen democrático, después de años de dictadura militar. Durante la campaña presidencial de 1984, Tancredo Neves hizo una declaración que llamó mucha atención. Afirmó que si lograba obtener solo 500 votos suficientes para ganar, ni siquiera Dios lo sacaría de la presidencia. Estas palabras mostraban su confianza y determinación para llevar a Brasil adelante, pero también provocaron debates y reacciones intensas en la sociedad y entre líderes religiosos. Tancredo realmente consiguió los votos necesarios para ser elegido presidente, pero enfrentó una serie de desafíos inesperados. El 14 de marzo de 1985, solo un día antes de su toma de posesión, enfermó gravemente. Fue inmediatamente hospitalizado y sometido a varias cirugías de emergencia. Su salud debilitada le impidió asumir oficialmente la presidencia, y pasó más de un mes luchando por su vida. Desafortunadamente, el 21 de abril de 1985, Tancredo Neves falleció debido a las complicaciones de su enfermedad. Su muerte fue un shock para Brasil y para todos los que apoyaban su liderazgo en la redemocratización del país. La figura de Tancredo Neves permanece como un símbolo de esperanza y resistencia en la historia política brasileña, recordado por su compromiso con la democracia y por los desafíos que enfrentó hasta el final de su vida. Esta historia nos hace reflexionar sobre cómo las palabras y acciones de una persona pueden tener consecuencias profundas y a veces impredecibles. La confianza de Tancredo Neves en su misión de liderar Brasil fue evidente, pero los obstáculos que surgieron demuestran que no siempre todo sale como se planea, incluso para aquellos que tienen grandes intenciones y visión. Continuemos explorando más historias de personas conocidas que enfrentaron destinos trágicos después de deshonrar o desafiar la fe y la autoridad divina, y descubramos las lecciones que podemos aprender de estas narrativas. Tercer caso, Cazuza. Conozcamos la historia de Cazuza, un renombrado cantante, compositor y poeta brasileño,
que dejó una marca profunda en la música y la cultura del país. Cazuza era conocido por sus letras intensas y su personalidad carismática, conquistando fans de todas las edades con sus canciones emotivas y sinceras. Durante un show en el famoso Teatro Canecão, en Río de Janeiro, Cazuza hizo un gesto que llamó mucha atención. En un momento de relajación, tomó una calada de un cigarrillo de marihuana, sopló el humo hacia arriba y declaró: «Dios, esto es para ti». Esta actitud provocativa fue interpretada por muchos como una forma de desafiar normas sociales y religiosas, reflejando su espíritu libre y contestador. Sin embargo, poco tiempo después de este incidente, en 1987, Cazuza recibió un diagnóstico devastador. Había contraído SIDA, una enfermedad que en ese momento aún no tenía tratamientos efectivos. Enfrentando una batalla difícil contra la enfermedad, Cazuza luchó valientemente durante 3 años, pero lamentablemente falleció a los 32 años. Su muerte precoz fue un gran shock para sus fans y para la sociedad brasileña, que admiraba su arte y su personalidad vibrante. Curiosamente, hay relatos que sugieren que en los momentos finales de su vida, Cazuza encontró reconciliación con Dios. Según una enfermera que lo acompañaba, él habría buscado paz y perdón, mostrando un cambio profundo en su corazón. Esta vuelta de tuerca en los últimos momentos de Cazuza nos hace reflexionar sobre la posibilidad de redención y la importancia de nuestras elecciones y actitudes a lo largo de la vida. La historia de Cazuza nos invita a pensar sobre cómo nuestras acciones pueden tener consecuencias inesperadas y sobre la importancia de respetar las creencias y los valores espirituales. Incluso aquellos que aparentan desafiar o cuestionar la fe pueden, en momentos de crisis, buscar reconciliación y encontrar sentido en sus vidas. Esto nos recuerda que el viaje espiritual es complejo y que la comprensión y el respeto son esenciales para convivir armoniosamente. Cuarto caso, Shaolin. Conozcamos la historia de Shaolin, un comediante brasileño que ganó notoriedad por abordar temas religiosos en sus bromas. Shaolin utilizaba el humor como herramienta para criticar y cuestionar aspectos de la religión, muchas veces imitando a figuras religiosas para enfatizar sus mensajes de forma satírica. En uno de sus videos más conocidos, Shaolin hizo una imitación de un pastor, bromeando sobre el fenómeno de hablar en lenguas, una práctica presente en algunas denominaciones cristianas. Su enfoque humorístico generó bastante discusión, atrayendo tanto admiradores como críticos que veían sus bromas como deshonrosas. Sin embargo, la carrera de Shaolin fue trágicamente interrumpida. En 2011, sufrió un grave accidente de auto que resultó en un estado de coma. La comunidad que seguía su trabajo quedó consternada con la noticia, y hubo una gran conmoción en las redes sociales y entre sus fans. Lamentablemente, Shaolin permaneció en coma durante varios años y acabó falleciendo, dejando un legado controvertido sobre la delgada línea entre el humor y el respeto a las creencias religiosas. Esta historia nos hace reflexionar sobre las consecuencias que nuestras acciones y palabras pueden tener en la vida de las personas. Shaolin utilizaba el humor para expresar sus opiniones y provocar reflexión, pero su trágica muerte nos recuerda que la vida es impredecible y que debemos considerar el impacto de nuestras elecciones. Además, plantea cuestiones sobre la libertad de expresión y los límites del humor, especialmente cuando involucra temas sensibles como la religión. Al analizar la trayectoria de Shaolin, somos invitados a pensar sobre cómo el respeto y la empatía son fundamentales en nuestras interacciones, independientemente de las diferencias de opinión o creencias. Esta reflexión es esencial para construir una convivencia armoniosa y comprensiva en la sociedad. No podemos afirmar que estas muertes fueron un juicio directo de Dios, pero nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestras palabras y actitudes en relación con el Señor. La Biblia nos enseña que todo lo que hacemos tiene consecuencias,
sean buenas o malas. Nuestras acciones y elecciones diarias impactan no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Sin embargo, es importante recordar que Dios es infinitamente misericordioso y siempre está dispuesto a perdonarnos. Incluso cuando erramos, Él nos ofrece la oportunidad de redención y renovación a través del arrepentimiento sincero. La salvación está en Cristo y en aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, encontrando así la verdadera paz y reconciliación con Dios. Estas historias sirven como un recordatorio de que debemos vivir con respeto, amor e integridad, valorando nuestra relación con el Creador y honrando las enseñanzas bíblicas en nuestras vidas diarias. Que podamos aprender de los ejemplos presentados y buscar siempre actuar de manera que agrade a Dios, confiando en su gracia y bondad. Que Dios te bendiga y guíe en cada paso de tu jornada.